Vamos a conectar, ahora va Carlos, te voy a dar la oportunidad. No me dejaste terminar. Vamos a ver, vamos a conectar con nuestra live con él. Túnel de conectividad, ahora conversamos con Daniel Lagara. Iván Ruiz, habla con él, de favor. Adelante, Daniel, participación ciudadana, importante en estos procesos, su opinión, su posición al respecto sobre la rendición de cuentas del presidente. Vamos a escuchar, compañero, por favor. Adelante, Daniel. Así es, muchísimas gracias, buenas tardes. Y qué emoción es confirmar nuevamente de que a través de la telerrealidad nosotros somos garantes de espacios de participación sostenibles para todas las partes. En esta ocasión me encuentro con Joseph Abreu, quien es coordinador de participación ciudadana, y nos va a hablar un poco sobre a comentar sobre la locución del presidente de la República ayer, teniendo cuentas a la República Dominicana. Con tantas altas y bajas, con tantas opiniones encontradas, queremos escuchar cuál es su postura en estos momentos. Cuéntenos. Sí, nosotros hicimos una evaluación del discurso, de la locución del presidente Luis Abinader. Vimos, aparte de extenso, que fue un discurso bastante extenso, vimos que estuvo cargado de mucho contenido proselitista y electoral. Todas estas comparaciones y con años muy puntuales en los que fueron gestiones de sus principales opositores actualmente, es lo que nos denota un contenido altamente proselitista. Destacó aspectos que ya nosotros hemos destacado en nuestro balance del año respecto a la recuperación económica, respecto a lo bien que se ha manejado la política económica y macroeconómica fundamentalmente, lo bien que se ha manejado la inflación, la recuperación de los empleos, el desempeño en materia de turismo. Eso fue altamente positivo y nosotros lo valoramos igual como altamente positivo, pero no lo vimos como novedoso. Vimos el discurso bastante extenso para lo que se procuraba o lo que se entiende como una rendición de cuentas, y sobre todo vimos ausencia del tema corrupción y lucha contra la corrupción. Prácticamente la palabra no se mencionó en las 77 Importante páginas, esto, más que un aspecto muy fundamental de la reforma policial y la seguridad Se fue el cambio. Ciudadana. No se tocó aspectos relativos a la política de género o la inversión en materia de fomentar una mayor beneficio para las mujeres. Hay aspectos que el presidente tenía que ejercer un liderazgo en materia de, por ejemplo, modificación del Código Penal, la ley electoral, como líder de un partido que lidera el Congreso. Sin embargo, las mujeres ahí no lograron la equidad de género, por ejemplo. En materia del Código Penal no se ha visto, se fue excluido el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, entre otros. Básicamente esa es la valoración que hicimos del discurso. Obviamente el desempeño económico, como resaltamos, fue positivo y seguirá siendo positivo, pero en materia de rendición de cuentas, respecto a cuando yo formulé un presupuesto en el 2022, indiqué un grupo de actividades, hice el presupuesto con un grupo de actividades y en base a eso se le entregaron a administración 1.252.000.000.000 de 252.600 millones de pesos, 1.252.600 millones de pesos, y lo que correspondía era con ese dinero qué se logró, a qué nivel se ejecutó el presupuesto y las actividades planteadas para la elaboración del mismo y cómo eso se visualizó en la realidad del pueblo dominicano. Y esa parte como rendición de cuentas, y no es exclusivo del actual presidente, en gestiones anteriores lo hemos visto igual, donde no se hace una efectiva rendición de cuentas, sino más bien que se aprovecha la oportunidad para llevar consignas políticas o discursos con contenido altamente proselitista, y más en un periodo preelectoral como es el año 2023. Tomando en cuenta la opinión que han dado otros sectores, ¿qué ustedes tienen que decir al respecto? Tenemos preguntas aquí, la falta Daniel, de por objetividad favor. en ciertos comentarios que se han hecho. Ok. Sí, hay preguntas en el estudio. Adelante. Sí, pero que te responda. Si podemos hacer una dinámica rápida. Sí, tomando en cuenta la opinión que han hecho otros representantes de la oposición y de otros partidos políticos, ¿qué alocución ustedes hacen referencia en estos momentos? ¿Alguna opinión puntual? No, porque no recuerdo, no vi como reacciones muy puntuales. Por ejemplo, el caso de la comida, la canasta familiar, los precios que han aumentado y que la gente a veces, ellos han expresado públicamente ciertos sectores de que quizás el salario mínimo no da abasto para esos fines. Sí, eso es una realidad que no podemos negar. El salario mínimo en República Dominicana y en la mayoría de los países desarrollados es muy bajo y no cubre
la canasta básica. Básicamente es un promedio entre un 35 y un 38% ha sido en los últimos Bien. años de la Vamos canasta aquí, Daniel. familiar Mira, promedio. Acuérdense que la canasta vamos a ver con familiar Ivonne y luego son Dio. quintiles. Y luego la Carlos. canasta familiar promedio. Mariano está El chateando. salario mínimo promedio representa entre un 35 y un 38%. Ya lo que podemos ver es por quintiles que pudiera representar, pero independientemente de todo eso es bien bajo. Evidentemente el gobierno ha hecho acciones muy puntuales como el subsidio de los combustibles, el proyecto de ley que sometió temporal para la importación de ciertos productos y mitigar el tema de la inflación y los precios producto del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero y dedicó una gran ¿Cómo una gran podemos cantidad de sintetizar, recursos, Daniel? Del estudio, preguntas. 84.000 y pico de millones de pesos para esos fines. Y nosotros vimos, eso fueron acciones positivas, pero Parece a no los de aquí que suficientes. hablan. Y Preguntas creo que nunca puntuales. van a ser suficientes. Correcto. Adelante con las preguntas desde el Sí, estudio, sí, por si favor. él nos ayuda, tenemos 2 minutos a que la respuesta sea lo más breve posible. Y si Vamos no- a ver, Ivonne. y si nos está escuchando Correcto. de manera directa, Daniel, habla de la política de género y efectivamente tiene que ver con la decisión del Código Penal de aprobarlo sí o sí, aunque hay otros aspectos. Pero él refería el tema de la corrupción. Él no está escuchando, debe ser al punto. Punto. Ivonne. Puntual. Sí, le está por eso escuchando, pregunté. adelante. Está escuchando. Ah, ok. Ok, el tema de la seguridad social, la modificación a la ley, pero respecto al tema de la corrupción, ¿no creen ustedes que es quizás para mantener ese distanciamiento en términos de un ministerio público con su cabeza que es independiente, que no todo, quizás no quiso contaminar el presidente Bien. cuando no se refirió a esos temas? Pregunto, ¿podría ser una lectura? Pudiera ser una lectura, pero hay acciones que nacen del Ejecutivo, como el sometimiento de proyectos puntuales que no se sometieron, como la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones, a la cual se prometió, y que incluye penalizaciones, garras, que le fueron quitadas a la Ley 340-06. Y esa parte quedó, obviamente, fue una iniciativa que quedó pendiente y que estuvimos esperando que fuera sometida para ampliar el marco jurídico en la lucha contra la corrupción. También está el tema de la asignación de mayores recursos a estos órganos de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de estructuras que vimos ya reciente en este año, por ejemplo, a la Contraloría General de la República y la Unidad Antifraude. Nosotros emitimos un comunicado exigiendo el apoyo a esta unidad y fue recientemente en este año 2023 cuando fueron sus miembros designados por decreto ya formalmente. Otra estaban pregunta. designados de manera administrativa y yo todavía pienso, faltan los fondos. Sí. Otra pregunta. A ver, con todo el Adelante, respeto sí, y el sí, permiso, que escuchamos. ojalá podamos tener, yo sé que a veces es un poquito difícil, pero sintetizar la señor. parte de las preguntas y respuestas. La cornea. Vamos al Fue un punto. discurso tan largo, no sé si pudiste verlo completo, pero cuando hablas de que tiene que dar rendición por un presupuesto que se le entregó, cuando el presidente recibe el presupuesto y te dice a ti que aumentó el Producto Interno Bruto un 4.9%, eso es una respuesta a lo que hice con el presupuesto. Si te dice que tenemos en reserva 14.000 millones de pesos, eso es una respuesta a lo que hice con el presupuesto. Si te dice que hice 1.271 Yo creo que está confundiendo, Perdón, está confundiendo la 1.271 cosa. obras. Espérate, Perdón, vamos a escucharlo, es Dio. una respuesta al presupuesto. Porque usted está Entonces, haciendo un análisis, vamos a la preguntarle. pregunta mía es, Ajá, viene la pregunta, eso no Daniel. representa, pero perdónenme, Vamos, eso vamos. no representa respuesta y rendición de cuenta real. Adelante, No Joseph. representa porque eso es muy genérico y muy aéreo. No se puede establecer un vínculo entre una acción específica con un resultado específico. Entonces sí, el crecimiento es verificable y fue valorado positivamente por nosotros y por la sociedad en general, el crecimiento de la economía, pero el crecimiento de la economía es el resultado de los ingresos por venta de bienes y servicios y consumo de todos los ciudadanos en la ejecución de sus actividades económicas, Pero no una ¿cuál es el acción directa indicador del de eso? gobierno, O sea, en que incide en la política monetaria y la política que pudieran hacer, favorecen obviamente a esa actividad económica prospere. Obviamente eso no lo podemos desmeritar, pero las acciones puntuales sobre las Y cuales está haciendo eso un planteamiento que es se conlleva, entendible. son muy genéricas. Tú no puedes hacer... Pero aquí La se siguiente llama pregunta, genérico, por porque No, los números yo están lo ahí. que siempre he escuchado de Leonel, Danilo, que es la macroeconomía. Pero entonces, que es la macroeconomía, que está estable, Pero si pero se- no le llega a los pobres. Pero ve acá, Pero Iván, eso pasa desde siempre. si se le da- y sigue pasando No, pero- ahora. pero- Vamos a ver, Carlos, tío. Necesito. Ojo, porque corto aquí. Vamos, Carlos. ¿De qué manera, síntesis, de qué manera impactó el discurso, de qué manera se refleja en el ciudadano común la eficiente, según ellos, labor que ha realizado el gobierno en estos 24 meses? Adelante, Joseph. Bueno, lo que debe reflejarse en la mejoría de
de la realidad en los diferentes aspectos que tiene o que impacta en la ciudadanía, en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, en materia de educación, en materia de condiciones favorables para un mayor fomento e incremento de los empleos, y se han tenido avances importantes, yo creo, en esos puntos. O sea, de manera general, nosotros no es que estamos valorando negativamente la gestión. Yo entiendo que la gestión ha sido positiva del presidente en el tiempo que lleva de esta gestión de gobierno. Ha tenido un apoyo importante en materia de transparencia. Pero finalmente, Mariano, cuenta puntual. Yo lo que quería preguntarle a Joseph. ¿Quería o quieres? Joseph Abreu. ¿Y él tiene alguna afiliación política antes de participar a Participación Ciudadana? Llévatelo. Parece que quieren descalificarlo cuando no les conviene. Eso no es democracia. Lo que usted le plantea a algún sector, parece. No es democracia. Participación está acostumbrada a eso. Es muy bueno, por ejemplo. En todos los gobiernos lo tildan de algún partido. Adelante, Joseph. Podemos puntualizar, por ejemplo, y hacer una puntualización del famoso pollo index que se incluyó. Ese nos llamó bastante la atención y vimos que fue algo no tan positivo el abordarlo en el discurso. Primero porque hacer un índice en base a un salario mínimo promedio, cuando sabemos que aquí la informalidad es regular y este salario se refiere a la formalidad. La informalidad es mucho mayor que la informalidad en cuanto al empleo de la yo creo que pero él habla de manera muy objetiva. Está contradiciendo. Pero no interrumpa, Oye, déjalo que yo desprendiéndome de todo, lo estoy entendiendo y siento que está siendo objetivo. Yo creo que se está contradiciendo. Porque él dice Yo siento que está siendo objetivo. tangible, y el presidente le da en números reales que el pueblo lo entienda. Dice, con el salario actual compramos 58 pollos más. Cosas que son medio abstractas. No son abstractas. Bien, muchísimas gracias a Joseph de Participación Ciudadana. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión. Señor Joseph, gracias por su participación, por Participación Ciudadana, haciendo argumentación en torno a su parecer con respecto al discurso pronunciado por el presidente de la República en el día de ayer.